que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y esta que da cuenta de una declaración que vale la pena tenerla muy presente. No tenemos gente racional frente a nosotros, dice Cristina Kirchner, quien remarcó en el Congreso que Juntos por el Cambio dirime su interna atacando y violentamente al peronismo y planteó que el uso de la policía con fines políticos hace repensar la autonomía porteña. La misma persona que le hizo firmar a De la Rúa el estado de sitio que causó 39 muertos en el 2001, dice ahora que no importan los costos que puedan tener el ejercicio de la seguridad, alertó la vicepresidenta en funciones de Argentina. Y esto que ella refiere con respecto a gente racional la podemos ver también en otros países y obviamente la derecha en esta lógica que la plantea Cristina Fernández de Kirchner es así, gente nada racional, gente enajenada mentalmente que se cree las mentiras, como ayer incluso hablábamos a propósito del referéndum en Chile. Gente que cree que los indígenas se van a tomar el poder, que ellos se convierten en un estado autónomo, independiente, y lo mismo que pasa en Brasil con la gente que sigue al señor Bolsonaro, que sigue mintiendo y sigue mintiendo. Insistimos en el titular de página 12 de este día, no tenemos gente racional frente a nosotros, ha dicho Cristina, y lo ha dicho enfáticamente y con toda razón. Pasamos al ABC de España, que ha destacado en su portada el acontecimiento político ocurrido el día de ayer, el fallecimiento de Mikhail Gorbachev. Adiós a Mr. Perestroika, titula la ABC, el último jefe de Estado de la Unión Soviética que puso fin a la Guerra Fría y fue Premio Nobel de la Paz en 1990, falleció ayer a los 91 años en Moscú, capital de Rusia. Se destaca todo lo que hizo alrededor de la llamada perestroika, evidentemente, y también ahora estaba en Rusia, es decir, no estaba en ninguna otra parte, así que no se olviden de ese gran detalle, quienes ahora atacan a Rusia. Pues bueno, un adiós a este personaje de la historia de nuestro planeta. Nos vamos hasta Bolivia y a diferencia de lo que ocurre en el Ecuador y en otros países de América Latina regidos por el neoliberalismo más ortodoxo, Bolivia tiene exportaciones que baten récord con 8.275 millones de dólares a julio, es decir, en 6 meses, 8.000 millones de dólares de exportaciones. Es la cifra más alta de los últimos 30 años, destaca el diario Ahora el Pueblo. El jefe del Estado, Luis Arce, señaló que este logro se debe a la aplicación del modelo económico, social, comunitario, productivo. En Ecuador, que el señor Guillermo Lasso habló de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, en cambio, empresas transnacionales como OXL se fueron del país. Eso, por ejemplo, no estará en la portada de ningún diario, porque no la hemos visto, obviamente, pero si me ponen después del tuit que puse hace pocos minutos, se podría comentar y relacionar. Exportaciones bolivianas baten récord con 8.275 millones a julio, recién a julio del año. Es decir, que si iría en esa misma velocidad, en ese mismo ritmo, podría duplicar esa cifra y terminar con cerca de 20.000 millones de exportaciones para una economía como la boliviana. Y abajo, también, valga la redundancia, a diferencia de lo que ocurre en Ecuador con las cárceles, en cambio en Bolivia se activan programas de reinserción social en las cárceles que comprenden 49 centros penitenciarios, una situación completamente distinta, bajo un modelo político y una forma de gestionar el Estado completamente distinta, por ejemplo, a la de Ecuador, en la que tuvo más de 400 personas asesinadas dentro de las cárceles, 6 masacres carcelarias en la gestión del señor Guillermo Lasso Mendoza, que antes de partir a Lima dijo, ya todo se está poniendo normal, estamos resolviendo el problema, pero allá en Bolivia la cosa es completamente distinta. ¿Por qué será? Pasamos a la jornada de México, una de las cosas que, perdonen que insista, pero en el Ecuador justo en estos días se está desarrollando el juicio político al Consejo de la Judicatura, que es parte del Poder Judicial, por corrupción, y en México el presidente Andrés Manuel López Obrador señala algo parecido. El Poder Judicial es aún campo de corrupción. Si estuviera moralizado, nada debería preocuparnos, dijo. Con honrosas excepciones,
no resiste cañonazos si hablamos en plata. Es una burbuja que representa a los grupos de intereses creados. Tiene andamiaje jurídico que se creó para defender privatizaciones y la Asociación de Magistrados y Jueces rechaza las aseveraciones. Por supuesto que van a rechazar en la misma medida en que se les señala sus defectos. Si esto cambiara solamente colocando este titular en el Ecuador, podríamos decir exactamente lo mismo, solamente cambiaríamos que no lo va a decir el presidente de la República, porque él como pacta con los jueces, con los amigos de los jueces, con los asambleístas involucrados en actos de corrupción, entonces diría, no, estamos mejorando la justicia es mucho mejor que otros años. Pero ahí tienen exactamente lo mismo que pasa en Argentina con el Poder Judicial que persigue a Cristina, en Ecuador con el Poder Judicial que persigue a Jorge Glass, a Rafael Correa y otros más, y en México con esto. No nos olvidemos también de lo que pasa, por ejemplo, en el Perú. Si antes eran las Fuerzas Armadas, los policías los que desaparecían, torturaban, ahora los que asesinan simbólicamente, meten presos sin pruebas, son los jueces. Y bien decía Juan Carlos Monedero, antes mandaban a militares y policías a la Escuela de las Américas a prepararse, ahora mandan a jueces, fiscales y periodistas a prepararse en otras escuelas de las Américas. Así es. Abajo, bueno, la fotografía de Mikhail Gorbachev. Pasamos a los portales informativos, empezamos por nuestra casa informativa Telesur. La misión de la Organización Internacional de Energía Atómica parte hacia planta nuclear de Zaporizhia. El jefe de la OIA anunció que el organismo tiene la intención de establecer una representación permanente en esa central nuclear por todo lo que está pasando a propósito de los ataques que recibe por parte de Ucrania. Y acá, al costado derecho, información de última hora, importante, Gazprom suspende los bombeos de gas por el gasoducto Nord Stream 1. Corte brasileña prohíbe el uso de armas durante la jornada electoral y reportan una nueva masacre en Putumayo, Colombia. Esto, por supuesto, ya no sé cuántas sumas, si 40, 50 masacres en lo que va de este año. Y lo que mencionábamos, el señor Bolsonaro sigue mintiendo, sigue atacando, cree que con eso hace campaña, pero bueno, hay gente que lo cree. El problema no es que lo diga, el problema es que hay gente que se lo crea. Bolsonaro volvió a criticar a Gabriel Boric, fuese una exageración o no, no dejé de decir la verdad. Entre exagerar y decir la verdad sí parece que hay algo que lo diferencia. Y si él exagera diciendo que Boric fue a quemar un metro, pues obviamente ha mentido, pero si la gente lo cree y vota por un mentiroso, como pasa en otros países, pues que aguante las consecuencias. Y en Brasil han aguantado las consecuencias durante 4 años en la gestión del señor neofascista Jair Bolsonaro. Que siga mintiendo, que siga diciendo lo que le da la gana, la historia sabrá colocarlo en el mejor lugar del basurero de la historia. RT destaca la muerte de Mikhail Gorbachev, el último mandatario de la Unión Soviética. Hace algunos enfoques, análisis, como ustedes pueden apreciar, se fue un campeón de la paz. Líderes mundiales reaccionan ante el fallecimiento de Mikhail Gorbachev. Tuvo un enorme impacto en el curso de la historia mundial, dijo Putin, quien expresó además sus condolencias por la muerte de Gorbachev en un comunicado emitido el día de ayer. Y más información a propósito de esto lo encuentran en RT. Pasamos al Mayarín a propósito del fallecimiento también de Camilo Guevara March, hijo de Ernesto Guevara de la Serna, el conocido como el Che. Camilo Guevara falleció a la edad de 60 años y por supuesto era uno de los personajes muy reconocidos en Cuba al frente de un instituto de investigaciones, de archivo documental sobre la vida de su padre, Ernesto Guevara de la Serna, a quien tuve, no a Ernesto Guevara, sino a Camilo, tuve el gusto de conocerlo en La Habana, un hombre muy preparado, culto, prolífico en su trabajo documental y de investigación, por supuesto. Falleció a la edad de 60 años Camilo Guevara March. Más información a propósito de lo que se destaca en el portal de Mayaín. Canciller iraní tratará sobre dirigentes moscovitas en la crisis de Ucrania. Ahí tienen más información. Y la agencia EFE destaca lo que no está en otros lados. Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos acusa a Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, de haber escondido documentos
clasificados. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó este martes al expresidente Donald Trump de haber escondido o cambiado de lugar documentos clasificados en su residencia de Florida, según el último documento entregado ante la jueza que lleva el caso. Esto, de ser real y efectivo, acarrearía graves consecuencias para la vida política de Donald Trump, quien intenta o pretende volver a la candidatura a la presidencia. Y por supuesto, acá se destaca otra cosa sobre el mismo tema. Trump amplía su equipo legal en el caso del registro a su vivienda con un ex procurador de Florida. Una batalla legal hasta ahora en estos momentos, pero evidentemente también tendrá sus consecuencias de orden político y electoral. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.